Roberto hacía una sombra con respecto a esta generación de los que habían entrado en la tierra de Egipto. Sabemos que ellos fueron a Egipto porque era la tierra que Dios les preparó a ellos para que ellos no murieran, para que ellos no murieran, porque si se quedaban en la tierra de Canaán en ese momento por la sequía y por la hambruna que estaba sucediendo, ya habían 2 años de hambre y todavía faltaban 5, lo más probable es que muchos de ellos iban a morir, no solamente ellos, sino hasta su propio también iba a padecer. Entonces, aquí vemos que Dios escoge un grupo. No todo el mundo fue a Egipto, escogido por Dios. No todo el mundo fue a Egipto. El mundo estaba lleno de muchas personas, de muchos pueblos, ¿verdad? Pero Dios escoge un pueblo para que vaya a Egipto a preservar su vida. Entonces es como una sombra de los que entran en el cuidado de Dios, los que están anotados o escritos en el libro de la vida, que son los que entran a formar parte de lo que es la familia de Dios, porque Dios quiere preservar nuestra vida. Y aquí estamos hablando no de la vida física como de ellos, sino una vida espiritual, que es lo que Dios nos da. Entonces las cosas que vemos en el Viejo Testamento son sombras de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? En la iglesia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 66, más la familia de José, más los descendientes de José, más las mujeres, fueron 70 en general, fueron 70 personas las que entraron en Egipto en ese momento. ¿Y cuántas personas salieron de Egipto 430 años después? Fueron millones de personas, millones. El pueblo de Israel fue un pueblo muy grande que entró, que salió de la tierra de Egipto. Yo sé, como la promesa que había hecho Dios a ellos, haré de ti una gran nación, una nación grande. Se multiplicaron en gran manera, ¿verdad? Y después Jacob, perdón, envía a Judá delante de sí a José. O sea, Jacob envía a Judá para que vaya José a decirle, yo estoy en Gosén, para que él venga a encontrarse conmigo. Fíjense que Jacob, no sé por qué razón, imagino que por el hecho de no entrar en Egipto directamente, él se queda en Gosén y se quedan ahí y mandan a buscar a José para que José sea el que venga a recibir a su padre hasta Gosén, para que él supiera que estaban ahí. Y José unció, fíjese el 29, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Fíjese cómo fue el encuentro de José con su padre. Tenía muchos años que se había apartado de su padre. José tenía aproximadamente como 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Él llega a ser gobernador de Egipto a los 30. Ya habían pasado 7 años de abundancia, entonces son 13 más 7 son 20, y ya habían pasado 2 años de hambruna, por tanto son 22 años que él tenía sin ver a su padre. 22 años más o menos, 23 años, que él no veía a su padre. O sea, su padre ya había perdido todas las esperanzas de que José estuviera vivo. Para él José estaba muerto y él toda su vida, todo ese momento, todo ese tiempo, él sufrió por su hijo. Entonces un encuentro después de 22 años, ¿verdad? Es un encuentro muy, 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 eh, como sucedió aquí. O sea, donde hubo lloros o lloraron largamente, se abrazaron. Dice que lloró sobre su cuello, se abrazó y se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Imagino que los dos de esa misma manera, así como José cuando abrazó a sus hermanos, cuando abrazó a su hermano menor, también lloró sobre su cuello, su hermano menor también lloró, porque el encuentro es eso, es un encuentro, ¿verdad? Un encuentro, y los sentimientos actúan en ese momento por la alegría, porque esto es un lloro no de tristeza, sino un lloro de alegría, por un reencuentro, ¿verdad? Por un reencuentro. Y esto también es una sombra. Esto también yo lo veo como una sombra, ¿verdad? El reencuentro. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido hermanos de la iglesia, personas, o sea, que se han ido, ¿verdad? Que han muerto,
pero vendrá un reencuentro de todos nosotros. Habrá un momento que nos vamos a reencontrar todos. Imagino que el reencuentro va a ser como esto, un abrazo, un lloro, ¿verdad? De alegría por el hecho de estar todos en en el mismo sitio, en la misma presencia de Dios. Entonces es un reencuentro que vamos a tener todos y esa es la esperanza en la cual vivimos, ¿verdad? Y que tenemos siempre. Entonces, del versículo 30, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. O sea, muera yo, o sea, ya se cumplió todo lo que yo esperaba, que fue lo mismo que pasó allá en Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del nombre que nuestro hermano Roberto nos mencionó? De ese hombre que era anciano, que decía que no quería ver muerto, ¿perdón? Simeón. Simeón, exacto, en Lucas, ¿verdad? Los especialistas en Lucas, como decía Roberto. Simeón, que decía que él no quería ver muerte hasta que era el Salvador, y cuando vio a Jesús, y él dijo lo mismo. Él dijo lo mismo, ya puedo morir, ya vi a mi hijo, que mi hijo está vivo. O sea, lo que él necesitaba en la vida era comprobar y tocar a su propio hijo, ¿verdad? Que estaba, o sea, muera yo ahora, o sea, ya mi vida ya se cumplió, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Aún ya sabía que él iba a venir, ellos iban a venir, pero él iba a informarle que ya ellos habían llegado, ¿verdad? Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Entonces de una vez les informa a los egipcios, al faraón de Egipto, que ellos eran ganaderos, cuidaban ovejas y vacas. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que no moréis en la tierra de Gosen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Dice, a fin de que moréis en la tierra. O sea, ellos no podían estar en Egipto porque para ellos es abominación todo pastor de ovejas. No sé por qué razón esa abominación, pero aparentemente tenía algo que ver con su cultura, con sus creencias, ¿verdad? Y para ellos todo pastor de ovejas o pastor era abominación. Por tanto, ellos no podían mentir en cuanto a su oficio, porque si los descubrían, porque los iban a descubrir después, aunque estaban en la tierra de Gosén, que era donde estaban ellos, los iban a descubrir. Entonces había que ser sincero al principio. Nosotros nos quedamos aquí en Gosén, porque somos pastores, por tanto no vamos a estar en Egipto, sino en Gosén, que pertenecía a Egipto también, pero era como lejos de donde estaban los egipcios o el faraón. Esa es la razón por la que ellos se quedan en Gosén, y desde ahí, bueno, ahí empieza a multiplicarse en gran manera. Si alguien tiene comentarios, preguntas o aportaciones, las pueden hacer ahora. Bueno, hermano, ahí en la parte de esa, yo siempre decía la vez pasada, hermano, de que eh, como José sabía muy bien sobre las tierras, cuáles eran las buenas y esas de Gosén, y ahí continúa viendo desde la sabiduría que tenía José. Y también la otra parte tiene que mucho que ver con mezclarse con el pueblo con el mismo pueblo de Egipto. Y la parte que a mí me gusta es que es importante, ¿verdad? Que ese papel que nosotros tenemos, el representante que tenemos, que es Cristo, que vive para siempre. Y podemos ver que se murió el representante, ya el pueblo quedó pues ya se fue como olvidado y lo esclavizaron. Y qué bien va que nosotros tenemos a Jesucristo que vive para siempre y es nuestro representante ante Dios, que es diferente a lo que ellos vivieron ahí, porque realmente, a pesar de que Dios les dio esa promesa, fueron esclavos, ¿verdad? Entonces, pero el consuelo que nos da a nosotros, que sí tenemos ese que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo, y ese es de gran gozo para nosotros, y en esa parte sí tenemos ventaja, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a quedar descuidados nunca, más el pueblo de Israel sí quedó, porque ya desaparecieron, se fueron olvidando y todo fue diferente, pues. Dios les bendiga, hermano. Amén. ¿Alguien Agustín, más? sí, Dígame, Alberto. sí, muy buenas bendiciones. Ahí
un texto que a mí me llama mucho la atención y es en esa conversación donde Dios le habla a Jacob una vez que le levanta el altar, como hace su descendencia, su abuelo Abraham y su padre Isaac. También Jacob hace lo mismo, levantar altares a Dios. Y Dios le dice en el 3, eso me impacta muchísimo. Yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque yo allí te daré una gran nación. Estamos hablando de que la promesa que le dice al padre Abraham y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está, yo te haré una gran nación, reafirmando el pacto, verso 4, y yo descenderé contigo y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, eso es algo que le promete ver una gran nación, le promete regresar a su tierra y que su propio hijo estará con él hasta el final de los días. Eso para mí son palabras de mucho aliento para que Jacob siga caminando adelante. Bendiciones. Amén. Ok, si no hay más preguntas, lo dejamos con nuestro hermano Roberto. Si nos quiere hacer preguntas, el hermano Roberto, como tipo examen, lo puede hacer. Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a seguir adelante entonces con el capítulo 47. Vamos a leer del 1 al 11. ¿Quién me hace el favor de leer capítulo Yo, 47 hermano. del 1 Aquí al estoy, 11? mi hermanito. María y Alex, si quieren dividirse la lectura Sí, del cómo 1 al no. Yo 6 voy y a del leer otro hasta al... el 6. Está bien, Ah, adelante. está bien. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de su hermano tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por lo tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. María, versículo 7 Hasta, hasta el 11, hasta el 12. ok. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón.
Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Gracias, muchas gracias a las dos hermanitas Amén. que Gracias. leen tan bonito y tan lento y tan perfecto para que no todo el mundo entienda. Ya no se necesita explicar después de esas lecturas. Gracias a Dios. Bien, entonces ya están ahí y lo primero que tienen que hacer es, me interesa mucho que José quiere específicamente, igual que Faraón, que se conozcan Faraón y Jacob y el pueblo y los hermanos de él. O sea, no le está escondiendo nada, se ve que hay un acuerdo perfecto entre todo el mundo y están haciendo el trabajo que necesitan hacer para establecer la autoridad, establecer la relación. Me gusta mucho eso. Yo creo que una de las cosas que más nos falta en cualquier organización, sea escuela, negocio, la iglesia, es comunicación. La comunicación es un problema tremendo y no me quiero salir mucho del asunto, pero ¿se acuerdan que en la Torre de Babel aquellos que eran todos de una sola lengua y habían decidido hacer una torre que llegara al cielo y ese no era el plan de Dios para poder llegar a él? Y no estaba de acuerdo. Y ellos querían hacer un nombre para ellos mismos y querían quedarse ahí y Dios les había mandado ir a todo el mundo y no estaba yendo a todo el mundo. Y entonces, ¿cuál fue la solución que Dios les dio en Génesis 11 para poder desanimarlos a que hicieran el trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo Dios para que ellos se desanimaran? Confundir lenguas. Se confundió las lenguas. ¿Y qué es lo que entonces pasó? Se Dejó de esparcieron. haber, dejó de haber comunicación y se esparció. Entonces cumplieron la palabra de Dios porque no había comunicación. Ahora, cuando se establece la iglesia el día de Pentecostés, ¿qué pasó con esa gente que hablaba diferentes idiomas? En el capítulo 2 de Hechos, ¿se acuerdan? Regresaron a su tierra. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hizo Dios con los Para idiomas que que todos hablaban diferentes? Ah, les dio Y idioma para que hablasen. escuchaban a los apóstoles hablar en su propia lengua, Pero que todo el habían mundo nacido. entendía, había entendimiento. Sí. Entonces la comunicación es bien importante hay que darle lugar a cada quien, ¿verdad? Aquí vemos que hay dos líderes principales, ¿verdad? Realmente tres con José, pero el líder principal que José tiene que reconocer es su padre y Faraón. Esos son los dos líderes que él tiene. Tiene el líder de Egipto y tiene el líder que es su padre. Y él necesita presentarlos a ellos. Presenta primero a sus hermanos, que van a ser los que hacen el trabajo, en el versículo 2. Y al presentarlos a Faraón, ya les había dicho desde el capítulo 46 que ellos explicaran que eran pastores, que eran ganaderos. Y uno se pregunta por qué era importante eso. Pero ahí mismo nos da la contestación, ¿verdad? Porque nos dice ahí en el versículo 34 del capítulo 47 que los egipcios veían como abominación ser pastores, era lo peor. Es como si uno dijera, bueno, yo quiero ser barrendero o quiero limpiar las letrinas en las cárceles o algo por el estilo. Sería un trabajo muy pesado, muy feo, que no quisiera uno tenerlo por nada del mundo. Entonces, esta era la forma en que ellos veían ese tipo de trabajo. Pero por otro lado era una ventaja tremenda porque no iban a tener competencia, ¿verdad? Nadie va a querer hacer ese mismo trabajo. Entonces eso es una ventaja para que tuvieran paz y tranquilidad y pudieran comer tranquilamente y tener mucho del alimento a la mano, quien dice. Seguramente no iban a perder nada, no iban a bajar de peso.
van a tener que pasar hambre. Entonces, a veces es así, debemos de tomar en cuenta esa situación. Ahora, por otro lado, estamos viendo también que el no ser ganadero no es una buena idea porque Dios siempre la figura del pastor en todo el plan de Dios es tremendamente positivo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante llamarnos a nosotros pastores? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es la gran maravilla de un pastor? A ver, díganme. Es Guiar a guía, los, es guía. guiar a los demás, hermanito. Y a los demás, muy bien. Guiar a su Tiene grey. un año, ¿no? Cuidar del rebaño. Claro. Proteger, alimentar. Fíjese, qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Qué decía Gilberto? No, porque la tarea del pastor es tener un rebaño, porque si no hay rebaño, pastor. Exacto, no hay rebaños, se desperdiga todo el asunto. Entonces, traerlos juntos, cuidarlos, protegerlos, todo lo que estamos viendo. Y sin embargo, si nosotros vemos, ser pastor de ovejas es una gran profesión bien pagada y muy respetada por la gente hoy en día. Generalmente no, ¿verdad? ¿Cuánto gana, cuánto le pagan a un pastor en comparación a un abogado, por ejemplo, un médico, ¿verdad? No gana nada, un pastorcito de esos no gana absolutamente nada. Y sin embargo, sigue siendo una profesión no muy querida, pero aquí Dios está enseñándolos a ellos que eso era lo más importante que ellos tenían, iba a ser ventaja para ellos porque iba a ser el proceso de su salvación. Y tenemos que entender también que el plan de Dios requiere de pastores, requiere de pastores. Pensar en todas estas cosas cuando estamos estudiando esto. Versículo 3, entonces Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es su ocupación? Entonces ellos dijeron, sus siervos son pastores de ovejas, tanto con nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón, dijeron también a Faraón, hemos venido a residir a esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues permita que sus siervos habiten en la tierra de José. O sea, ¿qué vemos así inmediatamente? Del fundamento de la profesión que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Los hermanos de José. Subsistir en la tierra de hambre y darle alimento a sus animales y todo eso. Exactamente, ese es el buen pastor. Bueno, vamos a pensar en yo soy el buen pastor, ¿qué es lo que el buen pastor a dónde lleva a sus ovejas? En memoria, el Salmo. Como dice el salmista, en lugares me hace descansar, sobre aguas de reposo y me pastoreará y todo eso, el Salmo 23. ¿Y qué pone delante de mí? ¿Verdad? Una mesa suculenta. Tantas cosas que nosotros tenemos que pensar en la función de ellos y el interés. Lo que están haciendo es eso, no están buscando. Fíjate que no están diciendo, nosotros estamos muertos de hambre. Y venimos aquí a que nos preparen comida y que nos sirvan y no queremos hacer nada. No, ellos están cuidando a alguien, están cuidando a los animales. Y eso es lo que es tan bonito de todo esto. Nosotros aquí, por ejemplo, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Ustedes saben que hay muchos problemas para conseguir visas aquí. ¿Pero usted cree que hay dificultad de conseguir una visa si usted es médico? ¿Verdad que no? No, No, se consigue en no. 3, 4 días, o hasta menos a veces, 24 horas, ¿verdad? Si usted tiene una profesión necesaria, se consigue rápidamente, ¿verdad? Rápidamente. Aquí no hay. Claro, que quiere venir aquí que no tiene profesión, ese es otro boleto, pero ya si uno tiene profesión y profesión es necesario, la gente está súper recibida. Entonces, estas gentes son ganaderos, tienen
Obviamente hay una necesidad en, en Egipto de pastores, de generales. ¿Se acuerdan? Pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Y cuando pensamos en la iglesia del Señor, ¿verdad? Cualquier grupo de personas es tan buena como su liderazgo. Si no tenemos buenos pastores, malos no necesitamos ni uno, ni un anciano malo en la organización de la iglesia, pero buenos todos los que vengan, acá, medidos, ¿verdad? Entonces estos eran así. Y siendo hermanos de José, ya traían recomendación porque José era sabio, era maduro, era tremendamente dedicado, sabía exactamente y conocía el negocio que se le daba. Y cuidaba de la gente, cuidaba de Egipto. Egipto estaba bien a pesar de todos los demás, ¿verdad? Versículo 5, y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Fíjate, Faraón está hablando, ¿verdad? Tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición. Pero fíjate, otra cosa que se estoy viendo aquí es que hay respeto por la línea de autoridad. Faraón no le dice a José, o no le dice directamente a los hermanos de José, bienvenidos, aquí está en su lugar, y toma el lugar de jefe, sino que le da a José su lugar como jefe. Y eso no ha cambiado, hermanos. Espiritualmente, el mismo Jehová, según Juan capítulo 6. Vamos un segundito a Juan capítulo 6, para no citar así de memoria tanto, al fin que tenemos tiempo. Vayan conmigo un segundito, Juan capítulo 6. Me encanta lo que dice aquí, la forma que lo dice. Porque el mismo Señor Jesús está hablando de eso. Sabemos que el Salvador es el Hijo, es Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Ves? O sea, aquí estamos viendo que Jehová podría hacer todo, pero se lo ha delegado a su Hijo y Él es el que le da a las gentes a quien salvar. Es como quien dice Faraón, fíjate lo que está haciendo. Les está diciendo a José, la tierra de José es mía y yo se la doy a ellos a través de ti porque son tus hermanos, porque son pastores ganaderos, pero se lo doy a través de ti. Y fíjate que eso es exactamente lo que hace. El Jehová es el que salva, pero te da su lugar a Cristo Jesús para que Él sea el que tiene la autoridad. Eso es tremendo para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que nos demos cuenta. Bien, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta o comentario? Antes de seguir adelante. Sí, amén, hermano. Quería comentar un poquito porque cómo se hace notar. A mí lo que me parece es la relación que trata de establecer cuando están intercambiándose entre. Y me gusta mucho porque José había alcanzado pues un puesto de mucha importancia, una persona que tenía mucho dinero. En comparación a sus hermanos, eran pues por la situación que había venido, venían en una pobreza. Pero ahí, por ejemplo, Jesucristo dijo allá en Hebreos, no se avergüenza, es llamarnos hermanos. Entonces, qué bien, ¿verdad? Que nosotros también tenemos esa provisión y de que a pesar de que nos dedicamos a pastorear, a cuidar gente, la gente no nos va, de repente no nos va a considerar mucho lo que hacemos, pero realmente Dios sí lo ve con buenos ojos. Dios sí sabe de que este trabajo es algo que nos va a proveer cosas para el futuro. Y ellos pues consiguen ese empleo, a pesar de que ellos eran
ese oficio era despreciable para el pueblo de los egipcios. Entonces aquí vemos cómo vemos la inteligencia de estas personas, ¿verdad? Que a pesar de todo, ellos lo que buscan pues es aprenden a seguir instrucciones de parte de José. No, ellos no andan diciendo, no podemos decir eso, sino que José hace representación y el mismo papel nosotros desempeñamos. Lo que Jesucristo nos diga, eso hagamos, si no, no va a haber complicaciones. Y ellos vivieron ahí, pudieron lograrlo, pues ese es el papel de José para ellos y Cristo para nosotros. Que el Señor les bendiga más. Bien, gracias, Iván. Sí, Alex. Sí, de la lectura me impacta y me llama la atención es que para los egipcios era abominación este oficio. Y pues me hizo pensar que efectivamente, sí, era como en este caso los egipcios como paganos. Y me hace pensar que hoy en día, pues espiritualmente, el mundo tampoco le cuadra ese oficio, porque el mundo busca lo suyo propio. Sabemos que pues este es un oficio donde la vista puesta en cuidar, proteger, guiar a, a, a un rebaño y sobre todo a ovejas que pues nos conocemos cuáles son las características de una oveja. Pues entonces la mirada no está y si no está en lo suyo propio, y por eso pues, me hago esa comparación de lo que para Egipto, para los egipcios, ese no era un trabajo digno. Gracias. Ok, gracias, Alex. Entonces, siguiendo, ¿hay alguien más? Sí, Gilberto. Que con respecto a lo que hablaba la hermana Alex, he tenido muchos problemas con internet hoy. Para los egipcios dice que era abominación todo pastor de ovejas. Yo tengo entendido que los egipcios tenían un sistema muy bien organizado en cuanto a todo. Y a los pastores de ovejas, es un tipo, en ese tiempo, bueno, todavía hoy, era un tipo de ganadería muy nómada. Ellos andan por todas partes conduciendo un rebaño y tenían fama de que tenían conflictos unos con otros, formaban muchos pleitos y además la ganadería en ese tiempo de ovejas, ellos es un animal que esteriliza bastante la tierra, daña mucho la tierra y no tienen un sitio fijo. Es más, en los mismos Estados Unidos, era en los tiempos por ahí de los años 1800 y tanto, 30, 60, por allí, los ganaderos no querían a los pastores de ovejas por el daño que causaban a la tierra y se estaban moviendo de un lado a otro. Entonces, yo supongo que pues habría algo de eso. Y le trae pérdidas porque las ovejas dañan los pastizales, por eso es que el pastor tiene que estar constantemente buscando y entonces los ganaderos detestan que haya pastores de ovejas. Es cierto, eso es la verdad de esto. Eso yo lo he vivido porque hemos vivido en la parte del oeste de Texas, el norte de México. Y en los años 30, hermanos, antes de la guerra, no había problemas con las fronteras. Entonces, cuando había sequía del lado americano, los americanos llevaban su ganado al lado mexicano para comer. Y al revés, cuando había una sequía del lado mexicano, se cruzaban al lado americano a darle de comer a sus animales. Pero siempre estaban cuidando los animales. Pero después ya empezaron las cosas fronterizas y ya se acabó. Pero los primeros cristianos en México fueron de pastores americanos que eran miembros de la iglesia, que fueron y cruzaban al lado mexicano a alimentar a su ganado, pero también evangelizaban. Las congregaciones más viejas fueron fundadas allá en 1920 y tantos, 1930, en el norte de México. Hechos por hermanos
evangelizados por hermanos norteamericanos. Eso no les cobro nada por decirles esa información. Perdonen la interrupción. Pues se me hizo un caso interesante por lo que dijo. Ok, ¿alguien más? Si no, vamos a seguir aquí. Estamos en el versículo 5, ¿verdad? Entonces le dice Faraón a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado, inclusive. Y 7, José trajo a su padre, fíjense lo que está pasando aquí, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Eso fue aparte de la situación. Ahora sí, aquí viene una situación muy importante para que nosotros entendamos. Ahora, ¿quién es más importante a los ojos de Dios? ¿Faraón o Jacob? Jacob. Jacob, ¿verdad? Jacob es el patriarca. Y qué interesante que el que bendice a uno al otro, el mayor al menor, como dice la palabra de Dios, es Jacob a Faraón. Uno pensaría que estando ahí el que va a bendecir es, quizá en nombre de sus dioses, ¿no? Lo que fuera, es Faraón. Pero no, Jacob le bendice a Faraón. Imagínate llegar un pastor de ovejas, viejito, ¿verdad? Muerto de hambre, a la presencia de Faraón, y en vez de inclinarse hacia él y darle homenaje o lo que fuera, le da la bendición. Que Dios te bendiga, Faraón. Imagínate nada más. Esa es una cosa, a mí me impacta eso muchísimo. Y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 330 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Fíjate, todo ese tiempo que tanto sufrió por la pérdida de su hijo, pensando en todo eso, el sufrimiento, no está muy contento. Y trabajó bastante. Acuérdense que trabajó cerca de 20 años por Labán, solamente para poder llevarse a Rachel, ¿verdad? A Rachel. Y después de eso, Rachel murió dando luz a Benjamín, en fin. La viudez, la mujer que él amó, ha perdido todo eso. Y pensando en esa situación, y no se olviden que estas gentes no tenían promesa de vida eterna. No estaba en el cuadro. O sea, no estaba bien claro que iba a tener vida eterna. No era una promesa hasta que no pasó. Hasta Juan capítulo 6, ¿verdad? Nos menciona que yo les dé vida eterna, que yo los resucite en el día postrero. Y no ha alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. O sea que todavía me falta. Todavía me falta. Y Jacob bendijo a Faraón otra vez y salió de su presencia. 2 veces lo bendijo. 2 veces lo bendijo. Y tenemos que pensar otra vez en el Hijo de Dios y tenemos que pensar también en la función de ser líder. Hermanos, mal es malo porque muchos de los predicadores se les adula, se sienten les felicitan, les dicen qué bonito predica, hasta les aplauden, ¿verdad? Pero un buen líder, si es un buen líder, no va a recibir honra de padre de su gente, de sus ovejas. Las ovejas no le agradecen al pastor lo que está haciendo. El trabajo de anciano, hermanos, no es un trabajo donde se recibe honra y gloria aquí en la tierra. Eso vendrá después, ¿verdad? El pastor de las ovejas, el pastor de pastores, ese nos va a honrar. Esa es la promesa en 1 de Pedro capítulo 5. Miren, vamos a leer un segundito otra vez. 1 de Pedro capítulo 5, empezando en el versículo 1. Dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y me pongo a pensar en la vida de Cristo, en la vida de Pablo. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, fíjate, pastoreen, velando, o sea, que no se duerman, no por obligación, sino voluntariamente. Nadie te va a pagar un salario para que lo hagas, o si no te trabajas. Pero los predicadores que recibimos algún sostenimiento de parte de alguien, estamos obligados a que no tengamos ganas. Pero el anciano no está así, dice, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Y qué bonito eso, ¿verdad? Porque el callado es para ayudar a la oveja. El callado, Zacarías capítulo 11, la figura que está predicándole sobre Jesús le dice, toma dos callados, uno de favor y otro de unión, ¿verdad? Armonía y amor, cuidado. Ese es el callado, esos son los callados del pastor de pastores. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Ahí está, no antes, sino después. No antes, sino después. Si uno está esperando, no hay nada que esperar. Pero si nosotros tenemos esperanza, es muy diferente. Tenemos la vida eterna. ¿Verdad? Y el versículo 10 entonces dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Versículo 11, y así pues José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto. Posesión, oigan bien, posesión. Esa es la cosa más importante para el judío, para el pueblo de Dios en aquel tiempo, era eso. La herencia era aquí en la tierra, un pedazo de tierra, la posesión de la tierra prometida. Por eso era tan difícil deshacerse de eso. Porque cuando alguien viene como Jesús y te habla de la vida eterna, ¿verdad? Sabemos que Bernabé, veíamos ayer, vendió sus propiedades y les puso el dinero a los pies de los apóstoles. Pero Ananías no pensaba de esa manera. Todavía pensaba como judío. Valoraba mucho su herencia aquí en la tierra. Pero eso es la diferencia. La fe tremenda en Dios es fabuloso. Y eso se tuvo que hacer pasar aquí también, porque Jacob y su gente dejaron la tierra prometida para irse a Egipto, porque había mejores pastos. Y tenían que tener fe para hacer eso. ¿Sí? Por eso necesitaban el apoyo de Dios que le dijera. Esa intervención de Dios con Jacob es muy buena, la que leímos hace un rato. Bien, les dio la posesión de la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Ramsés era uno de los emperadores, uno de los faraones de más renombre, ¿verdad? Durante el tiempo de Cleopatra y todo eso. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. No faltaba nadie. La forma en que José proveía comida. ¿Se acuerdan quién hacía lo mismo? Cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 4,000, con 2 pececillos y 5 panes, que sobraban las canastas y nadie se pasaba hambre. Cuando alimentó a las gentes en el desierto, con maná,
Cuando se quejaron les dio palomas a comer o una clase de ave. Pónganse a pensar qué maravilla es eso. ¿Ok? Hasta ahí voy a hablar y ahora les dejo comentar. Y para la próxima vez seguimos con el 13. Adelante, hermanos. Hermano, ahí cuando Dios lo saca de su... Es para que aprendamos a nosotros a no enamorarnos de lo que tenemos aquí también, es como una parte importante. Le dijo, andate para Egipto, te protegeré, de Egipto te voy a devolver. Entonces nosotros también tenemos esa misma provisión, esa misma visión que nosotros no tenemos que, cualquiera que sea nuestra situación acá, tenemos algo mejor. Y algo que me gusta mucho es que pues el mismo Jacob, cuando está frente a Faraón y le otorga la bendición, él realmente no se avergüenza de ser judío. Esta parte es bien importante, ¿va? Que puede ser que cuando nosotros, porque estamos entre que puede hacer que nosotros cuando estamos frente a una persona rica nos avergoncemos de predicar el evangelio, ¿va? Pero ahí tenemos un ejemplo clarito que no tenemos que tener nada. ¿Sí? El caso es que él estuvo frente prácticamente al gobernador, al que manejaba todo en la parte económica y todo el estándar social que podemos tener, pero tal vez nosotros de repente podemos llegar a esa cuestión. No, este lo tiene todo, no debo de hablar el evangelio más ahí se expresa, ¿verdad? Como Jacob hace esa parte. Y es bonito, me gusta mucho ver eso. Señor le bendiga, hermano. Gracias, Iván. Bueno, Alex. Bueno, aquí me llama la atención de todo lo que estuvo hablando mi amado hermanito. Me hace llevar a que, sí, la tierra, un pedazo de la tierra era la herencia en el Antiguo Testamento. Sabemos ya cuál es nuestra herencia. Nuestra herencia es el reino, pero también el reino también es la iglesia, ¿verdad? Que cuando venga Jesús, pues unirá del cielo y de la tierra, pero nosotros estamos dentro de la herencia, que es el reino, y me parece, lo veía lo maravilloso que era la oportunidad que les daba Faraón de tener las mejores tierras, de que se instalaran súper bien. Y bueno, y vamos a ver posteriormente que ellos se multiplicaron de gran manera precisamente porque todas las condiciones de la tierra donde estaba les daba la oportunidad, incluso las mujeres eran robustas y muy fructíferas. Y eso precisamente me hace ver que esa es la oportunidad que nosotros debemos tener de hacer de nuestras congregaciones lugares donde queramos ir, ¿verdad? Esos lugares de paz, esos lugares de que, wow, que a ti te agrade, oye, es el domingo que me toca congregarme, sobre todo aquí que a mí me toca nada más congregarme físicamente solamente los domingos, porque el resto de las comuniones son aún virtuales, ¿verdad? Porque estamos muy lejos para tomar en consideración del pasaje y todo esto, pues vamos solamente Pero lo importante de todo esto es que nosotros hagamos de nuestras congregaciones lugares donde queramos ir, donde nos sintamos bien, donde nos podamos fructificar, porque precisamente cada día se ven más conflictos. No, que si el chisme, que si que el hermano en plena reunión gritó al otro hermano, que insultándose. Entonces eso hace de que los hermanos digan, no, para allá la congregación, a ver una cantidad de gente insultándose y criticándose y chismeándose, ¿para qué yo voy ahí? Yo prefiero quedarme en mi casa y bueno, y hacer la comunión con mi familia. Y de verdad eso a mí es preocupante porque estamos haciendo de nuestras congregaciones nidos que hacen que los hermanos se alejen. Y yo estoy viendo aquí cómo todas las condiciones les fueron dadas para que ellos en esa herencia estuvieran bien,
y terminaron pues fructificándose. Y nosotros tenemos cada uno que poner ese grano de arena en nuestras congregaciones de hacer de la iglesia un lugar agradable, un lugar donde queramos ir, donde nos queramos reunir, donde queramos compartir una comida, donde nos sentemos a hablar con los hermanos. Yo disfruto mucho, yo honestamente se lo digo, yo disfruto muchísimo ir los domingos, la amabilidad de los hermanos, no hay, por lo menos en la congregación donde estoy, yo no veo a nadie involucrado en chisme, ni en asección de personas, ni en grupitos, sino que a lo mejor porque es una congregación pequeña, no sé, pero de verdad que yo le doy gracias a Dios por el lugar donde me tiene congregando. Me he aprendido muchísimo también. Muchas gracias. Gracias, Alex. Hermanitos, ¿quién sigue? Manito Roberto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches en España por allá. Hola, hermanito Humberto. Humberto. Bueno, yo lo que veo ahí es que, por ejemplo, es interesante lo que mencionaba ahorita la lectura de usted respecto de que el que bendice al faraón es Jacob. Y uno pensaría que debería ser al contrario, porque pues el más rico y el más poderoso era en ese momento Jacob, era faraón. Pero lo interesante es que el que tiene la promesa es Jacob. Y el que Jacob esté allí es también el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios había prometido hacer una gran nación y según los planes de Dios y hasta donde sabemos hoy, eso fue realizado en Egipto. Entonces es interesante que Dios, por ejemplo, llama a un hombre que por su profesión no sería muy bien recibido en Egipto por lo que hacían. Pero Dios escoge como una especie de paradoja, como una contradicción, porque el que viene a bendecir es alguien que ni siquiera sería muy tomado en cuenta o respetado, sino una persona, digamos, común a Faraón. Como cuando en el libro de los Corintios dice que lo vil del mundo escogió Dios y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar y también para bendecir a los demás. Porque también está en Corintios, dice que nosotros tenemos la mayor riqueza, tenemos el tesoro del evangelio en vasos de barro en nosotros para bendecir a todas las naciones. Entonces lo que yo también veo es que el Señor nos anima, porque así como hizo con Jacob, trayéndolo a Egipto y luego todo lo que ocurre ahí, por lo regular suele hacer con nosotros. A veces uno tiene hasta a lugares a donde ir y Dios lo puede bendecir a uno allí, le puede dar el favor y puede uno llegar a trabajar con gente que puede ser muy, muy bendecida también. Hay que recordar que incluso con esto que pasa con Jacob y la familia israelita en Egipto, si no estoy mal y me corrigen, cuando Israel sale de Egipto, no solamente Israel está, sino que hay otras personas que se unen al pueblo de Israel y salen con Israel. Si estoy correcto en eso, ¿recuerdan? Ya me quedé, no estoy muy seguro, hermano. Bueno, vamos a mirar eso y lo corregimos, lo corroboramos. Pero entonces el punto es, Señor es capaz de bendecirnos y de ayudarnos y de hacer que seamos nosotros aquellos que podemos bendecir aún aquellos que tal vez en la vista del mundo deberían de ser los que nos bendicen a nosotros. Gracias, hermanito. Gracias, hermano Humberto. Otra cosa, en esta bendición de Jacob al faraón, tenemos que entender que él no quería perder su identidad, o sea, la identidad no la podía perder, él era judío, él creía en Dios y él siempre iba a actuar como lo que era, pues, a pesar de que el que estaba enfrente era el faraón, que era pagano, que creía en otros dioses, él seguía con sus convicciones y con su identidad. Y así creo que es lo mismo que sucede con nosotros. O sea, uno no puede perder la identidad como cristiano por el hecho de que estés con personas del mundo, rodeado de personas del mundo. Tu identidad debe permanecer siempre, en todo momento, y el bendecir es parte de ello, de tu identidad.
Claro. ¿Alguien más? Darwin. Sí, hermanitos, buenas noches, hermano. Sí, yo creo que como dijo el hermano Agustín Alfonso, la identidad de cada uno de nosotros nunca debe de perderse. Eso es lo que sucedió ahí, el faraón y con Jacob. Entonces, eso queda de ejemplo para nosotros, que la identidad donde quiera que estemos, sea en la iglesia, sea afuera, en el trabajo, sea donde sea, nuestra identidad es la que vale. Muy importante. La ciudadanía es. que tenemos. Perdón, Gilberto, otra vez. Que dijo Agustín, porque la identidad es, como dijo Agustín, esa es nuestra ciudadanía y esa no se puede perder, no se pierde. Así es. Bueno, ¿quién más? Alejandro. Bueno, Alejandro se quedó dormido. Perdón, algo que me llamó la atención en Primera de Pedro, que leía el hermano Robertito, que decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Eso de voluntariamente es muy importante entender, que todo lo que se haga en la iglesia sea voluntario, que salga de corazón, que no sea, como dice aquí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. O sea, yo pienso que eso debe de ser, ¿no? Con una voluntad grande para que se puede trabajar en las iglesias, para trabajar, para organizar, para edificar la iglesia, para también eh, implantar en la iglesia muchas cosas. Entonces, ese trabajo sé que sería fuerte empezar de cero con unos 2 o 3 miembros en una congregación, pero todo eso sería de corazón, voluntario, como dice aquí Pedro. Es importante para nosotros, los que estamos dentro de lo que es apacentando la grey, ¿no? Amén. Amén. Otra cosa, en el versículo 6, cuando el faraón le dice a José, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío o de mi ganado. Fíjese que el faraón era la persona más importante de Egipto o de toda la región. Eran los que tenían comida, era el que mandaba en ese momento en todo lo que era la región. Y él tenía un ganado. Y para apacentar o para cuidar del ganado del faraón, tenía que ser personas que estuvieran capacitadas. Ya ellos se habían identificado como ganaderos, como personas que trabajaban con ovejas, con ganado. O sea, eran personas que ya conocían el oficio. Pero todavía le dice a José, si hay personas que estén capacitados, que sean capaces, que tengan la capacidad. ¿Por qué? Porque el ganado del faraón era un ganado muy importante, pues él lo quería cuidar, pues. Entonces son personas que tenían que estar bien capacitadas y ahí vemos que si para el faraón él necesitaba personas capacitadas para pastorear su ganado, cuánto más el rey de reyes. Necesita personas que estén capacitadas. No todo el mundo puede pastorear. Tienen que estar capacitados para eso. Aunque yo diga, yo soy pastor, no significa que esté capacitado. Tiene que haber personas. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, dándole los requisitos para ser pastor. Porque tienes que tener la capacidad de poder hacerlo. Tienes que estar preparado para pastorear a un ganado tan importante porque pertenece a Rey y Señor de señores. Amén. Hermano. Adelante, Iván. Sí, me gusta mucho, hermano, el testimonio de fe de Jacob. Lo bendigo dos veces, ¿va? Pero me gustó ver cómo le comienza la vida, que había sido una vida de peregrinación, reconocía que él verdaderamente iría a la patria que Dios le había prometido, no a Egipto. Entonces también eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros pues, dice Pablo que nosotros somos peregrinos, nuestra verdadera ciudadanía no está, y lo mismo le estaba prácticamente
diciendo ahí, porque prácticamente y ahí le está dando como el cumplimiento, parte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Su descendencia sería una gran nación, pues dice que lo multiplicó. Entonces, como todo viene arrastrando, viene el plan de Dios. Si lo vamos viendo, aquí vemos como una partecita, pero el plan de Dios ahí sigue y siempre va a utilizar y continúa en nosotros, nos va a utilizar. Utilizó a esas personas, incluso el mismo Faraón, para dar cumplimiento. Ahora continuamos nosotros en ese plan eterno que Dios, que tenemos nosotros. Señor les bendiga. Así es, hermano. Gracias. Bueno, si no hay más nada, entonces, Agustín o Manuel, si quieren tomar cargo de... Sí, amén, hermanitos. Gracias a todos. Bueno, vamos a detener aquí. Vamos.